Descubrí la traición de mi esposo un martes por la tarde, de pie en nuestro camino de entrada, mientras una desconocida examinaba la ornamentada fachada de nuestra mansión victoriana. El blazer de diseño de la mujer y su automóvil de lujo gritaban agente inmobiliaria, pero yo no había puesto nuestra casa a la venta, mi casa, la que heredé de mi abuela, junto con el fondo fiduciario del que mi esposo Marcus no sabía nada. «Señora Reynolds», la voz de la agente cruzó nuestro cuidado césped. «Soy Caroline Matthews, de Elite Properties. Estoy aquí para la inspección final con nuestro comprador». Mantuve mi rostro cuidadosamente neutral, años de negociaciones corporativas sirviéndome bien. ¿Inspección final? Las cejas perfectamente perfiladas de Caroline se fruncieron. Sí, programada para las 2 p.m. El señor Reynolds lo confirmó esta mañana. Dijo que usted nos estaría esperando. Por supuesto que lo hizo. Marcus, que había pasado los últimos 5 años tratando de convencerme de vender el legado de mi abuela. Marcus, que últimamente empezaba a recibir llamadas sospechosas en su despacho. Marcus, que insistió en que pasara el día en el spa, invitación suya, solo para verme regresar temprano debido a una migraña. Disculpen cualquier confusión, dije con suavidad, sacando mis llaves. Por favor, entren. El candelabro de cristal del vestíbulo, original de la casa, lanzaba prismas de arcoíris sobre la expresión de sorpresa de Caroline, mientras la guiaba hacia el orgullo y la alegría de mi abuela. Cada antigüedad, cada detalle, cuidadosamente preservado, me recordaba a la mujer fuerte que me crió tras la muerte de mis padres. La mujer que me enseñó que el poder no se trata de hacer ruido, sino de saber cuándo guardar silencio y observar. «Hermosa madera original», murmuró Caroline, sus tacones resonando sobre los pisos de cerezo brasileño. Las fotos del anuncio no le hacen justicia. ¿Fotos del anuncio? Archivaba esa información mentalmente, mientras mi mente ya empezaba a recorrer posibles escenarios. ¿Cuánto tiempo lleva la propiedad en el mercado? Casi 1 mes. Caroline sacó su tableta, sus dedos danzando sobre la pantalla. El señor Reynolds estaba bastante motivado. El precio era agresivo, pero atrajo atención inmediata. Seguro que sí. La casa valía más de 2 millones en el mercado actual. Me pregunté a qué precio la habría listado mi esposo en su ansia por embolsarse mi herencia. ¿Y los compradores?, pregunté, manteniendo mi voz casual, profesional. La doctora Elizabeth Chen, respondió Caroline. Una brillante, neurocirujana que se muda desde Boston. La documentación está casi completa, solo faltan las firmas finales. La doctora Chen. El nombre me resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo del todo. Me hice una nota mental para investigarlo más tarde. Ya veo, comenté, guiando a Caroline por la planta baja, pasando junto a la biblioteca donde pasé incontables horas con mi abuela aprendiendo sobre inversiones, derecho de propiedad y la importancia de tener siempre un plan de contingencia. Mi teléfono vibró. Marcus. Justo a tiempo, probablemente verificando que aún estuviera cómodamente instalada en el spa, sin saber que estaba vendiendo mi casa a mis espaldas. Rechacé la llamada. ¿Me disculpa un momento?, sonreía Caroline. Necesito hacer una llamada rápida. En 1909, el estudio de mi abuela, mi estudio ahora. Cerré la pesada puerta de roble y marqué el número de mi abogada. Rebecca había ayudado a mi abuela a establecer el fideicomiso original, asegurándose de que la propiedad estuviera protegida. Era hora de comprobar cuán protegida estaba. «Catherine», contestó Rebecca en el primer timbrazo. «Justo estaba por llamarte». «Déjame adivinar», dije, observando por la ventana mientras otro coche de lujo se detenía en el camino de entrada. ¿Alguien ha estado haciendo consultas sobre la escritura de la casa? Más que consultas, respondió Rebecca. Hubo un intento de transferencia de propiedad. La documentación llegó esta mañana. Pensé en las recientes noches largas de Marcus en la oficina, en su repentino interés por los archivos antiguos de mi abuela, en las llamadas misteriosas.
No te preocupes, continuó Rebeca. Las protecciones del fideicomiso son a prueba de todo. No puede vender lo que legalmente no le pertenece. Una mujer alta, elegante, de rasgos asiáticos, emergió del coche. Su porte irradiaba una confianza tranquila. La doctora Chen, supongo, murmuré, mientras ella se detenía, admirando el esplendor victoriano de la casa. Sentí una repentina afinidad por esa desconocida que claramente apreciaba la belleza histórica de la propiedad. Rebeca, dije, mientras un plan comenzaba a tomar forma en mi mente. Cuéntame todo sobre el intento de venta. Y luego necesito que contactes a la oficina de la doctora Elizabeth Chen en Boston. Algo me dice que tenemos más en común que la apreciación por la arquitectura victoriana. La investigación de Rebeca reveló una red de engaños más intrincada de lo que imaginaba. Marcus no solo había listado la casa, había creado un sofisticado rastro de documentos falsificados, con firmas falsificadas y fechas alteradas. La pura audacia de su acción habría sido impresionante si no fuera tan indignante. La previsión de tu abuela es lo que te salvó, explicó Rebeca por mi auricular mientras observaba a la doctora Chen examinando la fuente del jardín. El fideicomiso requiere una autenticación dual para cualquier transferencia de propiedad. Las firmas falsificadas de Marcus activaron de inmediato todas las alarmas. Observé a la doctora Chen pasar sus dedos lentamente por el borde de mármol de la fuente, de la misma manera en que yo solía hacerlo mientras pensaba. Se había detenido frente a las rosas favoritas de mi abuela, su expresión suavizándose mientras estudiaba las flores patrimoniales. ¿Qué más descubriste sobre nuestra posible compradora?, pregunté en voz baja, notando cómo el atuendo de diseñador de la doctora, aunque elegante, había sido claramente elegido por su funcionalidad más que por ostentación, una mujer que valoraba la sustancia sobre la apariencia. Igual que mi abuela. La doctora Elizabeth Chen. El teclado de Rebeca sonaba al fondo. Es algo así como una leyenda en los círculos neuroquirúrgicos. Ha sido pionera en varios procedimientos revolucionarios. Pero aquí es donde se pone interesante. También es conocida por haber expuesto un importante esquema de fraude en seguros médicos el año pasado. Derribó a toda una red de administradores corruptos. El recuerdo encajó. Había leído sobre ella en el Wall Street Journal. La cirujana que desmanteló sistemáticamente una operación fraudulenta multimillonaria mientras seguía realizando cirugías que salvaban vidas. Una mujer que sabe hacer multitareas. Musité. Hay más, continuó Rebeca. Lleva más de un año buscando específicamente esta propiedad, mucho antes de que Marcus la pusiera en venta. Intentó contactarte directamente varias veces. Mensajes que nunca recibí. Pensé en la reciente insistencia de Marcus en ayudarme a gestionar mi correspondencia, alegando que yo estaba demasiado ocupada con mi trabajo benéfico para atender todo personalmente. Mi teléfono volvió a vibrar. El tercer intento de Marcus en 20 minutos. Esta vez respondí. Cariño. Su voz rezumaba preocupación. ¿Cómo va el día de spa? ¿Te sientes mejor? Observé a Caroline mostrando a la doctora Chen el invernadero, donde mi abuela me había enseñado su lección más valiosa. La paciencia es la forma más letal de poder. Mucho mejor, respondí, igualando su dulzura. De hecho, estoy conociendo a alguien muy interesante en la casa, la doctora Elizabeth Chen. ¿La conoces? La aguda inhalación de aire al otro lado de la línea fue profundamente satisfactoria. De tu casa, Catherine, espera. Parece estar bastante impresionada con la propiedad, continué casualmente. Aunque mencionó que el precio de venta le pareció inusualmente bajo. ¿Cuánto era, Marcus? Escucha, cariño, puedo explicarlo. Estoy segura de que puedes. Igual que puedes explicar los documentos falsificados, los mensajes interceptados y la cuenta offshore que abriste la semana pasada. El equipo de Rebeca había sido muy exhaustivo, pero ahora mismo la doctora Chen y yo teníamos asuntos que tratar. Catherine. Colgué la llamada, enfocando mi atención de nuevo en la ventana.
La doctora Chen se había trasladado al estanque de Koi, donde permanecía erguida, las manos entrelazadas tras la espalda. Caroline rondaba cerca, su confianza anterior desmoronándose al percibir que algo no estaba bien. Mi teléfono se iluminó de inmediato con mensajes de texto de Marcus, que iban de explicaciones a acusaciones y súplicas. Los reenvié todos a Rebecca para su documentación. La policía ya ha sido notificada del fraude, me actualizó Rebecca. Pero dado tu caso particular, asumo que prefieres manejarlo a tu manera. Sonreí mientras observaba a la doctora Chen notar las sutiles influencias asiáticas que mi abuela había incorporado al diseño del jardín. ¿Se ha rechazado oficialmente la transferencia de propiedad? No, estaba esperando tu indicación. Detén todo por ahora, dije. Una idea comenzaba a tomar forma. Una que le daría a Marcus exactamente lo que quería, pero no de la manera en que él imaginaba. Creo que es hora de tener una conversación adecuada con la doctora Chen. Algo me dice que sabrá apreciar la ironía de lo que estoy planeando. Catherine. El tono de Rebecca cargaba una nota de advertencia. ¿En qué estás pensando? Abajo, la doctora Chen había vuelto a observar la casa, su mirada analítica captando cada detalle. Sí, esta mujer definitivamente entendería lo que estaba a punto de proponer. Estoy pensando, respondí, que a veces la mejor manera de tratar con un ladrón es dejarle creer que ha tenido éxito. Envíame todo lo que tengas sobre las actividades recientes de Marcus, y Rebecca, libera tu agenda. Esto podría llevar tiempo. La incomodidad de Caroline era palpable mientras descendía la gran escalera para encontrarme con la doctora Chen. Los ojos de la agente inmobiliaria se movían nerviosos entre su tableta y mi aproximación deliberada, sin duda intentando reconciliar a la mujer segura frente a ella con la supuesta esposa ausente y desinformada de la que le habían hablado. Doctora Chen, extendí mi mano, tomando nota de los penetrantes ojos oscuros de la neurocirujana y de la sutil inteligencia que irradiaba su presencia. Soy Catherine Reynolds. Bienvenida a Oakwood Manor. Señora Reynolds. El apretón de manos de la doctora Chen fue firme, profesional, pero había algo más en su mirada. ¿Reconocimiento tal vez? ¿Comprensión? Debo decir que su casa supera todas las expectativas. La preservación histórica es notable. Mi abuela era muy apasionada por mantener su autenticidad. Respondí, notando cómo la atención de 1900. La doctora se detenía en las molduras talladas a mano, los vitrales originales, los incontables detalles que hacían única la casa. Ella creía en preservar no solo la estructura, sino su alma. Caroline carraspeó nerviosamente. Señora Reynolds, probablemente debería contactar al señor Reynolds para... No será necesario, interrumpí con suavidad. Doctora Chen, me acompañaría al invernadero. Creo que tenemos mucho de qué hablar. La comprensión destelló en el rostro de la cirujana. Se volvió hacia Caroline con una cortesía que no admitía réplica. Gracias por su ayuda. Me gustaría hablar en privado con la señora Reynolds. Una vez a solas en el invernadero bañado por el sol, rodeadas de las orquídeas más preciadas de mi abuela, la fachada profesional de la doctora Chen se suavizó ligeramente. He estado intentando contactarla durante meses, señora Reynolds. Las respuestas de su esposo fueron, digamos, poco alentadoras. Llámeme Catherine. Gesticulé hacia la antigua butaca donde mi abuela me enseñó a leer informes de mercado y analizar propuestas de negocios. Y creo que esas respuestas nunca llegaron a mí. Lo sospechaba, dijo la doctora Chen. Elizabeth se acomodó con gracia en el sofá. Cuando la propiedad apareció listada de repente, muy por debajo de su valor de mercado, saltaron varias alarmas, especialmente dado su valor histórico y su conexión con Regina Chen. El nombre me golpeó como una fuerza física. ¿Conocía a mi abuela? La sonrisa de Elizabeth contenía una mezcla de reverencia y tristeza antigua. Fue mi mentora durante 1900, mi residencia. Su inversión en el programa de neurocirugía del hospital hizo posible mi investigación.
Cuando hablaba de esta casa, de su nieta que llevaría adelante su legado, supe que algún día querría formar parte de preservar esa visión. Mi teléfono volvió a vibrar. Marcus había pasado a llamar a todos los contactos de su agenda tratando de localizarme. Lo silencié, mientras mi mente recorría rápidamente todas las implicaciones y posibilidades. Dime, Elizabeth, ¿qué sabes sobre fraudes inmobiliarios? Sus ojos se agudizaron con interés. Lo suficiente como para reconocerlo cuando lo veo. El plan de tu esposo no era particularmente sofisticado. Firmas falsificadas, comunicaciones interceptadas, fechas de cierre apresuradas, signos clásicos de una jugada desesperada. ¿Y qué dirías si te contara que estoy interesada en dejar que esa jugada se desarrolle, con algunas modificaciones estratégicas? Elizabeth se inclinó hacia adelante, su expresión recordándome a la de mi abuela cuando se enfrentaba a un problema particularmente intrigante. Diría que Regina te enseñó bien. ¿Qué es exactamente lo que tienes en mente? Antes de que pudiera responder, unos pasos rápidos resonaron desde el vestíbulo. La voz de Marcus atravesó la casa, tensa, al borde del pánico. Catherine, cariño, ¿estás aquí? Necesitamos hablar. Hablando de jugadas desesperadas, murmuré, levantándome, con suavidad. Elizabeth, ¿te interesaría presenciar de primera mano cómo maneja mi esposo ser atrapado en su propia trampa? La sonrisa de la doctora tenía la misma precisión calculada que imaginaba en sus cirugías. No me lo perdería. Marcus irrumpió en el invernadero, su cabello normalmente impecable revuelto, su traje de diseñador arrugado por el apresurado viaje a casa. Se detuvo en seco al vernos, su rostro pasando rápidamente del shock al miedo y finalmente asentándose en su encanto ensayado. Cariño, logró decir, enderezando su corbata de seda italiana. Puedo explicarlo todo. Ha habido un terrible malentendido. ¿De verdad? Manteniendo mi voz ligera y agradable. Por favor, explícanos a la doctora Chen y a mí exactamente qué hemos malentendido. Empieza por los documentos falsificados. Sigue con los mensajes interceptados. Y no olvides la cuenta offshore. Tenemos toda la tarde. La sangre se drenó del rostro de Marcus mientras comprendía cuánto sabía. Detrás de mí, podía sentir la silenciosa apreciación de Elizabeth, su presencia añadiendo peso a mis palabras. Aunque continué estudiando el rostro en ruinas de mi esposo, añadí: quizás deberíamos llevar esta conversación a un lugar más apropiado. Al estudio, creo. Después de todo, allí es donde practicabas falsificar mi firma. ¿No es así? El estudio se sentía diferente ahora, pesado con acusaciones no pronunciadas. Marcus estaba de pie frente al escritorio de mi abuela. Cada pluma, antigua, cada libro encuadernado en cuero, cada detalle cuidadosamente preservado parecía observarlo. Testigos de su traición. Elizabeth se colocó cerca de la ventana, una presencia silenciosa pero imponente. Empieza con la cuenta en las Islas Caimán, sugerí, acomodándome en la silla de mi abuela, la que abriste hace 3 semanas bajo el nombre de Reynolds Holdings Limited. Interesante elección de nombre, considerando que en realidad no eres un Reynolds. La sonrisa ensayada de Marcus vaciló. Catherine, estás haciendo de esto algo que no es. Yo solo intentaba sorprenderte. ¿Con qué? Con la venta no autorizada de mi herencia, con el desfalco de mi fundación benéfica. Saqué los documentos que Rebeca me había enviado, mostrándolos en la pantalla de mi portátil. ¿O quizás querías sorprenderme con estas solicitudes de préstamo? 5 de ellas, todas utilizando esta casa como garantía. Su corbata, de repente, parecía demasiado ajustada mientras tiraba de ella con torpeza. Eran solo planes de contingencia, explorando nuestras opciones. Tus opciones, corrigió Elizabeth con calma, su voz cargada de la misma autoridad que, imaginaba, empleaba en sus quirófanos. La señora Reynolds estuvo notablemente ausente en toda la documentación. Giré el portátil,
mostrando a Marcus el rastro de evidencia que el equipo de Rebecca había descubierto. Has estado ocupado estos últimos meses, redireccionando mi correo, filtrando mis llamadas, aislándome de mis contactos de negocios. Dime, ¿eso fue antes o después de que empezaras a alterar los registros de la propiedad? Te estaba protegiendo. La fachada encantadora de Marcus se agrietó, revelando la desesperación que había debajo. Nunca entendiste el verdadero potencial de este lugar. ¿Sabes cuánto pagarían los desarrolladores por esta ubicación? Aproximadamente 4.2 millones, intervino Elizabeth con frialdad. Aunque tu precio de venta de 1.8 millones fue, digamos, sorprendentemente generoso. La cabeza de Marcus giró bruscamente hacia ella, dándose cuenta demasiado tarde. No era solo otra compradora, adinerada. ¿Quién es exactamente usted, doctora Elizabeth Chen? Respondí por ella. La protegida de Regina Chen, mi abuela, y al parecer, mucho más digna de su legado que mi propio esposo. La sangre se escurrió del rostro de Marcus al reconocer el nombre. Todo el mundo en la comunidad médica de Boston sabía de la inversión imperio de Reg Chen, construido durante décadas de filantropía estratégica y planificación meticulosa. Nunca la mencionaste, empezó Marcus. Nunca preguntaste. Lo interrumpí, demasiado ocupado planeando cómo vender mi herencia, supongo. Dime, ¿qué pensabas hacer después de la venta? ¿Desaparecer con tu novia hacia las Caimán? Su conmoción fue casi cómica. ¿Cómo lo supiste? Amanda de tu oficina. No. Muy discreta con sus publicaciones en Instagram. Ese resort en Georgetown se ve encantador, por cierto. Lástima lo de las etiquetas geográficas que olvidó desactivar. Elizabeth emitió un pequeño sonido de aprobación. El rostro de Marcus se tiñó de rojo intenso. ¿Te crees tan lista?, escupió, las máscaras cayendo por completo, jugando a la esposa silenciosa, dejando que yo manejara todo. Yo construí una vida para nosotros. No, lo corregí, levantándome lentamente. Construiste una mentira, una financiada con el dinero de mi familia, mantenida por la reputación de mi abuela, y ahora destruida por tu propia avaricia. Mi teléfono vibró. El tono especial de Rebecca. Revisé el mensaje, permitiéndome una pequeña sonrisa. Perfecto. La policía acaba de congelar todas las cuentas conectadas a Reynolds Holdings Limited. Informé. Están particularmente interesados en las transferencias bancarias hacia Gran Caimán. Marcus se lanzó hacia el escritorio, intentando alcanzar mi portátil. Elizabeth se movió con precisión quirúrgica, colocándose entre nosotros. Aunque más baja que Marcus, su presencia lo hizo retroceder. No lo haría, le advirtió en voz baja. Ya has cometido suficientes delitos por hoy. Esto no ha terminado, amenazó Marcus, aunque su voz temblaba. Como esposo tienes derechos, repliqué. Como propietario, nunca los tuviste. Saqué un archivo de la caja fuerte de mi abuela. Pero tienes razón en algo. Esto no ha terminado. Extraje el acuerdo prenupcial que Marcus había firmado hacía 5 años, el que apenas había leído en 1900, su entusiasmo por casarse con el apellido Reynolds. Verás, continué. Mi abuela insistió en incluir algunas cláusulas muy específicas, especialmente en lo referente a intentos de fraude con bienes familiares. Marcus arrebató el documento, escaneándolo con creciente horror. Sus manos temblaron al llegar a la sección relevante. En caso de actividad fraudulenta relacionada con activos familiares de los Reynolds, cité de memoria, todas las reclamaciones matrimoniales sobre bienes, físicos o financieros, quedan anuladas inmediatamente. Además, todos los activos adquiridos durante el matrimonio revierten a la parte perjudicada. Planeaste todo esto, susurró Marcus. No, Marcus, tú lo planeaste. Yo solo aprendí de los mejores cómo proteger lo que es mío. Lancé una mirada a Elizabeth, viendo reflejada la enseñanza astuta de mi abuela en su sonrisa aprobadora. Ahora, acerca de esa venta que organizaste.
La siguiente hora se desarrolló como una clase magistral sobre cómo desmantelar una vida construida sobre mentiras. Rebecca llegó acompañada de 2 detectives de policía, cuya presencia añadió un peso oficial a la caída de Marcus. Él se sentó en uno de los sillones de cuero del estudio, observando impotente cómo sus esquemas se desmoronaban. Las solicitudes de préstamos son particularmente interesantes, comentó el detective Morris revisando la documentación. Múltiples intentos de usar la misma propiedad como garantía, cada uno con valoraciones ligeramente diferentes. Eso sugiere fraude premeditado. El abogado de Marcus, apresuradamente convocado desde su almuerzo en el club campestre, se removió, incómodo. Mi cliente simplemente estaba explorando opciones financieras. Su cliente, interrumpió Rebecca con firmeza, falsificó firmas, manipuló registros de propiedad e intentó vender una casa que no era suya. El equipo legal del fideicomiso ha documentado al menos 17 violaciones penales separadas. Observaba desde la silla de mi abuela, recordando cómo me enseñó el poder del silencio en las negociaciones. Elizabeth se mantenía junto a la ventana. Su mirada analítica no se perdía un solo detalle. Las cuentas offshore complican las cosas, añadió el detective Chen, sin relación con Elizabeth, igual de agudo. El fraude financiero transfronterizo conlleva penalidades adicionales. El abogado de Marcus se secó el sudor de la frente. Quizás podríamos discutir un acuerdo de culpabilidad. Dependerá, intervine suavemente, de la cooperación total y la divulgación completa, empezando por la ubicación de los diarios desaparecidos de mi abuela. La sala quedó en silencio. El rostro de Marcus se estremeció, un tic nervioso que nunca había podido controlar. «No sé de qué hablas», intentó, pero su voz carecía de convicción. «Los diarios encuadernados en cuero de la caja fuerte de la biblioteca», aclaré. «Los que documentaban sus estrategias de inversión y contactos de negocios. Desaparecieron poco después de que comenzaras a planear esta pequeña aventura». Elizabeth avanzó desde su puesto en la ventana, sus tacones resonando deliberadamente sobre el piso de madera. «¿Los diarios de investigación de Regina? ¿Los que contenían sus percepciones sobre inversiones médicas?» Los ojos de Marcus se movieron rápidamente entre nosotras, calculando. Podía casi ver cómo evaluaba sus opciones, preguntándose si los diarios podrían servirle de moneda de cambio. «Amanda». «Los tiene», admitió finalmente en voz baja. «Están en su apartamento». Ella pensaba. Nosotros pensábamos que podrían ser valiosos. «Más de lo que imaginas», comentó Elizabeth en voz baja. Esos diarios detallaban enfoques revolucionarios sobre inversiones en tecnología médica. Regina estaba décadas adelantada a su tiempo. Asentí hacia el detective Morris, quien habló discretamente por su radio. En cuestión de minutos, tendríamos los diarios asegurados. Ahora volví mi atención a Marcus. Sobre la venta de la propiedad, su abogado se irguió. Dadas las circunstancias, naturalmente retiraremos la oferta. En realidad, lo interrumpí. Estoy inclinada a proceder con la venta. La cabeza de Marcus se alzó de golpe. Su abogado parpadeó, confundido. «Catherine», me advirtió Rebecca, «no tienes por qué hacerlo». «No al ridículo precio de Marcus, por supuesto», proseguí. «Pero la oferta original de la doctora Chen, la que intentó presentar hace 3 meses, era bastante justa». La comprensión brilló en los ojos de Elizabeth. «Quieres honrar los deseos de Regina». Mi abuela creía en el legado, en transmitir las cosas a quienes las preservarían y construirían sobre ellas. Crucé la mirada, con Elizabeth. Ella te eligió como su protegida médica. Tal vez también le gustaría que fueras la guardiana de su hogar. «Esto es ridículo», estalló Marcus. «No puedes simplemente...» «En realidad sí puede», intervino Rebecca. «El fideicomiso le otorga plena discreción sobre las transferencias de propiedad. Y dada tu documentación de fraude, no tienes ningún derecho para objetar». La radio del 1906 en Detective Chen crepitó. «Las unidades en el apartamento de la novia han recuperado los diarios, junto con varios otros objetos de interés de la casa».
Más piezas de mi herencia que Marcus había intentado liquidar, sin duda. Me hice una nota mental para realizar un inventario completo. Bien, dije, alisándome la falda mientras me ponía de pie. Detective Morris, creo que ya tiene lo que necesita para los cargos de fraude. Rebecca, por favor, procede con la presentación del divorcio y la transferencia de la propiedad. La legítima, esta vez. El abogado de Marcus le tocó el brazo, advirtiéndole que guardara silencio. Pero Marcus, incapaz de reconocer una batalla perdida, no pudo contenerse. «Lo planeaste todo», me acusó. «Todo este tiempo, jugando a la esposa silenciosa, solo estabas esperando». «No, Marcus. Tú planeaste esto. Cada documento falsificado, cada cuenta secreta, cada traición. Esas fueron tus decisiones. Yo simplemente me aseguré de que tuvieran consecuencias». Elizabeth se acercó al escritorio, su presencia de alguna manera profesional y cálidamente familiar. «Regina estaría orgullosa», dijo en voz baja. «Siempre decía que el verdadero poder radica en dejar que los demás te subestimen». Pensé en mi abuela, en todas sus lecciones sobre paciencia y estrategia. Hablando de eso, me volví hacia Marcus. «¿Te gustaría explicar la segunda cuenta offshore? La que pensaste que no encontraría». El color se escurrió de su rostro cuando el detective Chen sacó una nueva libreta de notas. «A veces», reflexioné, «la mejor venganza no es solo exponer una traición, sino asegurarse de que cada una de sus capas salga a la luz». La segunda cuenta offshore lo desmoronó todo. Mientras el detective Chen trazaba meticulosamente sus conexiones, surgió un patrón que transformó a Marcus de un simple estafador oportunista en algo mucho más calculado. 6 empresas fantasma, detalló Rebecca, esparciendo documentos sobre el escritorio de mi abuela. Todas vinculadas a una empresa matriz en Singapur. Ha estado desviando fondos durante al menos 3 años. Añadí, estudiando la red financiera, notando nombres familiares entre los registros de transacciones. Estos son los principales donantes de mi fundación benéfica. Eran, corrigió Elizabeth, analizando los datos con precisión clínica. Redirigió sus contribuciones a través de su red. El fraude inmobiliario no era el objetivo final, solo era su último esquema. Marcus ahora se sentaba en silencio, su abogado con el rostro cada vez más grave ante cada nueva revelación. El detective Morris había salido para coordinarse con la unidad de delitos de Cuello Blanco, mientras el detective Chen seguía desentrañando el laberinto financiero. «El patrón coincide con otros casos que hemos investigado», observó Chen. «Apuntan a mujeres adineradas, preferiblemente aquellas con fundaciones benéficas establecidas. Las fundaciones proporcionan cobertura para mover dinero internacionalmente». Mis manos se apretaron bajo el escritorio. 3 años de la confianza de los donantes traicionada. 3 años de trabajo benéfico desviado a las cuentas privadas de 1900 en... «Marcus, los hospitales», dijo Elizabeth de repente, revisando registros en su tableta. Las subvenciones de neurocirugía que Regina estableció debían recibir financiamiento trimestral. Accedí a los registros de la fundación, sintiendo cómo crecía mi ira al cruzar los datos. Pagos reducidos a mínimos, apenas suficientes para evitar sospechas. El resto, desviado a través de Singapur. Junto con los fondos para la investigación de cáncer infantil, el programa de becas y las subvenciones para la preservación histórica, añadió Rebecca. El teléfono del detective. Chen vibró, revisó el mensaje, su expresión endureciéndose. «Amanda está hablando. Aparentemente hay más cuentas». El abogado de Marcus se inclinó, susurrando urgentemente en el oído de su cliente. Pero la lucha ya había abandonado los ojos de Marcus, reemplazada por la vacía comprensión de que su castillo de naipes estaba verdaderamente colapsando. «Quiero verlos», dijo Elizabeth en voz baja, indicando los diarios recuperados de mi abuela, que un oficial de pruebas acababa de entregar, cuidadosamente preservados en bolsas selladas. Asentí en señal de permiso,
entendiendo su conexión con estas piezas del legado de Regina, mientras Elizabeth examinaba reverentemente los diarios a través de su cubierta protectora. Volví a centrarme en los registros financieros. Aquí, señaló el detective Chen una serie de transacciones. Usó los fondos desviados de la Fundación Benéfica como capital inicial para inversiones privadas, compañías de tecnología médica, startups farmacéuticas, competidores directos de los programas de investigación que la Fundación debía financiar, concluyó Elizabeth, levantando la vista de los diarios. Regina documentó estas compañías en sus notas. Las consideraba éticamente cuestionables. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Marcus no solo había robado dinero, había saboteado activamente las iniciativas de salud de mi abuela, lucrándose de los mismos problemas que ella dedicó su vida a resolver. Ahora tiene más sentido la venta de la propiedad, señaló Rebecca. Necesitaba una gran inyección de efectivo. Estas posiciones de inversión están en números rojos. Sus empresas fantasma llevan meses perdiendo dinero. Un golpe seco interrumpió nuestra conversación. El detective Morris había regresado, acompañado por 2 agentes federales vestidos impecablemente. Señora Reynolds, me dirigió uno de ellos, mostrando su credencial. Soy el agente Parker, del FBI, Delitos Financieros. Dada la naturaleza internacional de estas transacciones y la participación de organizaciones benéficas, nos haremos cargo de la investigación. Marcus pareció encogerse aún más en su silla. Su abogado ya estaba llamando refuerzos. Doctora Chen, continuó el agente Parker. Su presencia es afortunada. Tendremos que discutir las implicaciones para los programas de investigación médica afectados. Elizabeth asintió, su expresión indicando que ya estaba formulando planes para abordar los daños. ¿Y usted? El agente Parker se volvió hacia Marcus. Vendrá con nosotros. Las autoridades de Singapur están particularmente interesadas en discutir ciertas prácticas bancarias creativas. Mientras Marcus era escoltado esposado, sentí una extraña mezcla de ira y alivio. Elizabeth se colocó a mi lado, ambas observando la partida de quien pronto sería mi exesposo. Regina solía decirme, murmuró Elizabeth, que la verdadera medida de la riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes para otros. Pensé en los pacientes que debieron beneficiarse de los fondos de investigación desviados, en los estudiantes que debieron recibir becas, en las propiedades históricas que debieron preservarse. Entonces tenemos trabajo que hacer, respondí, reuniendo los registros financieros, empezando por reconstruir todo lo que él trató de destruir. Elizabeth sonrió, un destello de la determinación de mi abuela brillando en su expresión. Regina también decía que los mejores proyectos de restauración requieren precisión, quirúrgica. Mirando la tarea por delante, recuperar fondos, restaurar programas, reconstruir la confianza, comprendí que esto era apenas el comienzo. A veces, descubrir una traición no es el final de la historia, es el inicio de algo mucho más importante. La sala de conferencias de la Fundación se sentía como un centro de operaciones a medianoche. Elizabeth y yo nos habíamos trasladado allí después de que el FBI procesara la casa como escena del crimen, esparciendo registros financieros y documentos de investigación médica sobre la mesa de caoba. 3 proyectos de investigación, principales completamente paralizados, observó Elizabeth, revisando los registros hospitalarios. La iniciativa de neurología pediátrica estaba a meses de comenzar ensayos clínicos cuando misteriosamente se quedó sin fondos. Rebecca entró, cargando café fresco y una pila de nuevos documentos. Los contadores forenses del FBI encontraron algo interesante en los registros de Singapur. ¿Amanda?, pregunté, aunque sospechaba que había algo más allá de ella. Han identificado al menos otras 6 operaciones similares. Diferentes ciudades, diferentes fundaciones, mismo patrón. Rebecca desplegó fotografías de elegantes galas benéficas. Estos hombres apuntaban a organizaciones filantrópicas, particularmente aquellas enfocadas en investigación médica y preservación histórica. Estudié las fotos,
notando las sonrisas familiares, los trajes de diseñador, el aire cuidadosamente cultivado de sofisticación y encanto. Hombres como Marcus, cazando mujeres adineradas con fundaciones establecidas. Red, observó Elizabeth con mirada clínica. Compartían técnicas, coordinaban inversiones, probablemente intercambiaban información sobre objetivos potenciales. Mi teléfono vibró con una actualización del agente Parker. Habían arrestado a 3 sospechosos más en Boston y Nueva York. Las autoridades de Singapur estaban cooperando plenamente. Regina sospechaba de algo así, dijo Elizabeth en voz baja, señalando uno de los diarios recuperados. Sus notas mencionan patrones de financiación retrasada y proyectos de investigación estancados en múltiples instituciones. Estaba empezando a conectar los puntos antes de fallecer. La realización me golpeó con fuerza. Mi abuela no solo me había enseñado sobre negocios y estrategia, me había estado preparando para proteger su legado de este tipo de ataque sofisticado. El ángulo de la preservación histórica es muy astuto, comentó Rebecca, revisando más archivos. Propiedades antiguas como tu casa son vehículos, perfectos para el lavado de dinero, alto valor, precios subjetivos, muchos costos de renovación para ocultar transacciones. Y la investigación médica proporciona una excelente cobertura para mover dinero internacionalmente. Compras de equipos, honorarios de consultoría, costos de ensayos clínicos, añadió Elizabeth. Todo fácilmente manipulable. Un golpe. En la puerta anunció la llegada de la agente Lou, del equipo de contabilidad forense del FBI. Señora Reynolds, dijo mostrando su credencial. Hemos completado nuestro análisis inicial de las cuentas de la Fundación. ¿Buenas noticias?, pregunté. Podemos rastrear la mayoría de los fondos desviados, respondió. ¿Y las malas?, quise saber. Recuperarlos será complejo. El dinero está envuelto en inversiones fallidas, particularmente en compañías que compiten directamente con los beneficiarios previstos de su fundación. La expresión de Elizabeth se oscureció. No solo robaron el dinero, dijo. Lo usaron para socavar activamente la investigación legítima, retrasando tratamientos, aumentando costos, creando escasez artificial. ¿Cuántos pacientes habrán sufrido mientras estos hombres jugaban sus juegos? Resumí, sintiendo cómo la pasión de mi abuela por la filantropía médica alimentaba mi ira. La agente Lou asintió con gravedad. Estamos viendo patrones similares en todas las fundaciones comprometidas. El impacto total en la investigación médica y en los proyectos caritativos todavía se está calculando. Mi teléfono se iluminó con mensajes de miembros de la Junta de la Fundación a medida que se difundían las noticias de los arrestos. Necesitarían ser informados, iniciar control de daños, restaurar la confianza de los donantes. Tendremos que auditar todo, aconsejó Rebecca. Cada proyecto, cada beca, cada asociación de los últimos 5 años. Empiecen por la iniciativa de neurología pediátrica, sugirió Elizabeth. Puedo hacer que mi equipo de investigación revise los aspectos técnicos e identifique exactamente dónde se estancó el trabajo. Estudié los diarios de mi abuela, encontrando un nuevo significado en sus meticulosas notas. Nos había dejado un mapa, no solo para la investigación, sino para protegerla. Miren estos planes de contingencia, estas estructuras de financiamiento alternativo. Clásica Regina, sonrió Elizabeth. Siempre 3 pasos por delante. La agente Lou carraspeó. Hay algo más que encontramos, correspondencia que sugiere que planeaban operaciones similares contra otras fundaciones. Una lista de objetivos. Colocó un documento sobre la mesa. Nombres de mujeres adineradas, notas detalladas sobre su trabajo caritativo, sus propiedades, sus vulnerabilidades. Más vidas que habían planeado infiltrar y destruir. Tenemos que advertirles, decidí. No solo sobre la amenaza inmediata, sino sobre todo el patrón. Ayudarlas a protegerse a sí mismas y a sus fundaciones. Una red propia, murmuró Elizabeth. Apoyándonos, compartiendo información, coordinando defensas. Rebecca ya estaba, tomando notas.
Puedo redactar protocolos de protección basados en lo que hemos aprendido de este caso. Ayudar a otras fundaciones a fortalecer su seguridad. Pensé en el dicho favorito de mi abuela. La verdadera filantropía no se trata solo de dar dinero, sino de construir sistemas que protejan y empoderen a otros. Empiezan a hacer llamadas, instruí a Rebeca. Estas mujeres necesitan saber contra qué se enfrentan. Y volviéndome hacia Elizabeth, viendo en su expresión decidida el reflejo de la mía, añadí: mostrémosles lo que sucede cuando subestiman a las mujeres equivocadas. Don nos encontró en el centro de datos seguro de la Fundación, donde el equipo técnico de Elizabeth había trabajado toda la noche. Múltiples pantallas mostraban flujos financieros, líneas de tiempo de investigaciones y grabaciones de vigilancia de eventos benéficos, donde había operado la red de Marcus. 7 fundaciones comprometidas solo en Boston, reportó la doctora Sarah Wong, jefa de investigación de Elizabeth. El patrón es consistente. Siempre empezaban con propiedades históricas como punto de entrada. Estudié los rostros de las otras víctimas en nuestras pantallas. Una viuda que dirigía una fundación educativa, una jueza retirada con una organización de ayuda legal, una emprendedora tecnológica que financiaba iniciativas STEM para mujeres. Todas habían sido blanco de hombres que habían convertido el encanto y la confianza en armas. La conexión de Singapur fue su debilidad, señaló la agente Lu, uniéndose a nosotros con nueva información. Se confiaron. Pensaron que las transacciones internacionales serían más difíciles de rastrear. En cambio, crearon un patrón claro. Elizabeth manipuló la visualización de datos, resaltando movimientos de fondos paralelos. Miren la sincronización, señaló. Cada vez que un subsidio de investigación se retrasaba en una fundación, una empresa privada competidora recibía misteriosamente nuevos fondos. Empresas que ellos controlaban. Añadí, reconociendo nombres del portafolio de inversiones. De Marcus no solo robaban dinero, estaban orquestando manipulación de mercado. Rebeca entró con una serie de mensajes urgentes. 3 mujeres más de la lista de objetivos se han puesto en contacto. Han notado patrones similares en las actividades recientes de sus fundaciones. ¿Algún factor común?, preguntó la agente Lu abriendo su base de datos. Todas conocieron a sus esposos en eventos benéficos en los últimos 5 años. Todas tienen propiedades significativas, particularmente edificios históricos. La voz de mi abuela resonó en mi memoria. Presta atención a los patrones. Cuentan historias que las personas intentan ocultar. Muéstrenme las fotos de los eventos, pedí, acercándome a la pantalla principal. Todas las galas benéficas donde comenzaron estas relaciones. Las imágenes llenaron nuestro display. Reuniones elegantes, subastas de arte, recaudaciones de fondos para hospitales. En foto tras foto, los asociados de Marcus se movían con soltura, ensayada. Ahí, señaló Elizabeth, indicando una figura en el fondo de varias imágenes. Ese hombre aparece en múltiples eventos, pero nunca figura como invitado. Lu se inclinó hacia adelante. Reconocimiento facial tiene un resultado. James Morrison. Sin relación con tu Marcus. Ex asesor financiero, perdió su licencia por fraude en 2018. Él es su observador, comprendí. Identifica objetivos potenciales y pasa la información a los miembros de la red, quienes luego, accidentalmente, conocen a estas mujeres en eventos futuros. Sarah sacó más fotos, cruzando fechas y ubicaciones. Ha sido fotografiado en más de 30 eventos benéficos importantes solo en el último año. Y mira quién más sigue apareciendo, señaló Elizabeth, resaltando otro rostro familiar. Amanda. No era solo la novia de Marcus, era parte de su operación. Las piezas encajaron de golpe. Amanda ayudaba a recolectar inteligencia. Una joven en eventos benéficos no levantaría sospechas. Podía conversar fácilmente con el personal y otros invitados. Señora Reynolds, interrumpió la agente Lu, mirando su teléfono. Amanda aceptó cooperar plenamente. Dice que puede darnos todo su manual de operaciones. Rebeca ya coordinaba con su equipo legal.
Podemos usar su testimonio para fortalecer los casos contra todos ellos y para proteger a posibles futuras víctimas. Elizabeth. Estudiaba las entradas en los diarios de mi abuela sobre la seguridad de la fundación. Regina estaba desarrollando protocolos para evaluar nuevas relaciones, murmuró, especialmente cuando involucraban activos de la fundación. Ella. Lo sabía, dije en voz baja. Debió haber encontrado antes a este tipo de personas. Reconoció la amenaza que representan para las organizaciones filantrópicas. Las medidas de seguridad de tu fundación, comentó Sara revisando nuestros sistemas, son mucho más sofisticadas que las de cualquier organización sin fines. De lucro estándar. Regina construyó salvaguardas específicamente diseñadas para detectar este tipo de manipulación, añadió Elizabeth. Por eso Marcus tuvo que esforzarse tanto para eludirlas, comprendí. Los múltiples niveles de autenticación, los períodos obligatorios de revisión para grandes transacciones, las mismas características que él siempre criticó por hacer nuestra fundación ineficiente comparada con otras. Y ahora sabemos por qué, añadió Rebecca con satisfacción. Sombría. El teléfono de la agente Lu volvió a vibrar. Las autoridades de Singapur han congelado otro conjunto de cuentas, informó. Esta vez vinculadas a propiedades en Vancouver y Londres. Su plan de respaldo, dedujo Elizabeth. Si una operación era comprometida, se trasladaban y comenzaban de nuevo. No esta vez, decidí, girándome hacia nuestro equipo reunido. No solo vamos a cerrar su operación actual, vamos a destruir todo su manual de operaciones. Los dedos de Sara volaban sobre su teclado, categorizando datos. Puedo crear un algoritmo de detección basado en sus patrones. Ayudar a otras fundaciones a identificar actividad sospechosa antes de que se arraigue. Y puedo integrar los protocolos de seguridad de Regina en un marco de protección, añadió Elizabeth. Algo que podamos compartir con otras organizaciones. Pensé en las mujeres en su lista de objetivos, en todas las buenas obras que intentaban llevar a cabo. Empecemos por las fundaciones más vulnerables primero, instruí. Mujeres trabajando solas, especialmente en investigación médica y preservación histórica. Rebecca asintió, ya redactando comunicaciones. Debemos ser diplomáticos. Algunas de estas mujeres tal vez no quieran creer que sus relaciones forman parte de un fraude sistemático. Entonces les mostraremos las pruebas, dije, recordando mi propio momento de revelación. A veces, lo más amable que puedes hacer es ayudar a alguien a ver la verdad antes de que sea demasiado tarde. La gala anual del Museo de Bellas Artes de Boston proporcionó el campo de batalla perfecto para nuestra contraofensiva. Elizabeth y yo nos movíamos entre la elegante multitud, siguiendo a James Morrison, el observador de la red, mientras trabajaba la sala con su precisión practicada. Objetivo localizado, murmuró Elizabeth, indicando a una mujer impresionante de unos 50 años, Diana Winters, recientemente viuda. Las patentes de tecnología de su difunto esposo formaban la base de una fundación de investigación médica sustancial. Observé a Morrison posicionarse sutilmente cerca de Diana, sus movimientos coreografiados con la destreza familiar. Justo a tiempo. ¿A quién planea presentarle?, pregunté. Michael Preston. La voz de Rebecca llegó a través de nuestros discretos auriculares. Exgestor de fondos de cobertura. 3 relaciones sospechosas con fundaciones en los últimos 2 años. Señora Reynolds, añadió, la agente Lu desde su posición cerca del bar. Preston acaba de llegar. Entrada este. Se mueve hacia su posición. Cruzamos miradas con Elizabeth. Recibí su leve asentimiento. Habíamos planeado esto cuidadosamente, utilizando las notas de mi abuela sobre la seguridad de fundaciones como plano de intervención. Diana. Llamé acercándome a la viuda antes de que Morrison pudiera actuar. Me alegra tanto que haya podido venir. Estaba esperando discutir su trabajo en investigación de tecnología adaptativa. Morrison vaciló ligeramente al reconocerme. Sus ojos buscaron a Elizabeth, quien había interceptado suavemente el acercamiento de Preston al grupo.
Catherine Reynolds, me presenté a Diana, y creo que conoce a la doctora Elizabeth Chen. Sus innovaciones en neurocirugía complementarían brillantemente el trabajo de su fundación. El rostro de Diana se iluminó con interés genuino. Doctora Chen, he seguido su investigación durante 200 años. Me encantaría escuchar sus ideas sobre la integración de tecnologías adaptativas en procedimientos quirúrgicos, dijo Diana. Morrison intentó mantener su posición, pero la experiencia médica de Elizabeth y el claro entusiasmo de Diana crearon una barrera natural que no pudo atravesar sin parecer grosero. Su equipo de seguridad ha identificado intentos sospechosos de acceso a los servidores de su fundación, le dije en voz baja a Diana, mientras Elizabeth la mantenía ocupada en una conversación técnica. ¿Le gustaría saber quién está detrás de ellos? La expresión agradable de Diana no cambió, pero sus ojos se agudizaron. Como los intentos que precedieron a la desaparición de $3 millones de la Fundación Médica Anderson el mes pasado. Exactamente como esos, confirmé, observando a Morrison cada vez más agitado mientras su cuidadosamente planeada introducción se desmoronaba. Deberíamos discutir esto en un lugar más privado, sugerí. Quizás en presencia de la agente Lou de la Unidad de Delitos Financieros del FBI, Preston, incapaz de encontrar una oportunidad para acercarse, se retiró hacia el bar. Morrison sacó su teléfono, presumiblemente para advertir a otros que la operación había sido comprometida. Demasiado tarde, reportó Rebecca en nuestros auriculares. Ya hemos alertado a la seguridad del evento sobre todos los miembros conocidos de la red. Están siendo detenidos discretamente a medida que llegan. La compostura de Diana era notable mientras procesaba la situación. El hombre junto al cuadro, comentó. Lo he visto en varios eventos recientemente, siempre observando, nunca presentándose directamente. James Morrison. Suministré. Identifica objetivos potenciales para la red, y ahora mismo está intentando encontrar una forma de advertir a Michael Preston de que han perdido su oportunidad de infiltrar su fundación. Hablando de advertencias, Elizabeth se unió a la conversación de manera fluida. Su jefe de TI encontrará algunos programas no autorizados instalados en los sistemas de su fundación, instalados la semana pasada durante una actualización rutinaria de mantenimiento. Los ojos de Diana se entrecerraron. ¿De la nueva firma de consultoría tecnológica?, preguntó. La que nos recomendó altamente la Fundación Anderson. La misma fundación que acaba de perder $3 millones. Terminé. ¿Le gustaría conocer a los agentes del FBI que están muy interesados en esa conexión? Morrison ahora nos miraba abiertamente, su encanto practicado resquebrajándose al darse cuenta de la magnitud de nuestra intervención. Preston había desaparecido por completo, aunque la agente Lou nos aseguró que estaba siendo escoltado discretamente a un lugar más privado para ser interrogado. Mi difunto esposo, dijo Diana en voz baja, una determinación subyacente en su tono suave. Construyó nuestra fundación para ayudar a la gente, no para financiar criminales. Me gustaría mucho hablar con esos agentes. Entonces vayamos a la sala de juntas del museo, sugirió Elizabeth. La agente Lou tiene preparada una presentación bastante completa, incluyendo grabaciones de ciertas reuniones interesantes entre el señor Morrison y sus nuevos consultores de TI. Mientras escoltábamos a Diana, eché un vistazo atrás para ver a Morrison siendo rodeado sutilmente por agentes vestidos de civil. Su teléfono, seguramente lleno de pruebas, ya estaba siendo confiscado. Rebecca, hablé en voz baja por mi comunicador. Alerta al siguiente equipo. Una vez que se corra la voz sobre la operación de esta noche, la red tratará de acelerar sus otras operaciones, especialmente en Nueva York. Ya está hecho, confirmó Rebecca. El algoritmo de la doctora Wong está rastreando actividad inusual de fundaciones en tiempo real. Hemos identificado 3 objetivos potenciales más, bajo vigilancia activa de la red. Bien, dije, observando la ira controlada de Diana mientras la agente Lou comenzaba su informe. Porque cuando la señora Winters termine de revisar esta evidencia, creo que estará muy interesada en ayudarnos a proteger otras fundaciones de ataques similares. Elizabeth sonrió.
su expresión recordándome a la satisfacción silenciosa de mi abuela cuando un plan cuidadosamente elaborado se concretaba. Regina siempre decía que la mejor red de defensa es aquella construida por quienes han reconocido la amenaza de primera mano. La operación de Nueva York se movió más rápido de 1900, lo que cualquiera de nosotros anticipaba. Horas después del arresto de Morrison, la red lanzó lo que Rebecca llamó su protocolo de tierra quemada, intentando liquidar activos y transferir fondos antes de que pudiéramos intervenir. Se están volviendo descuidados, observó Elizabeth desde nuestro cuartel temporal en Manhattan. Habíamos tomado prestado un piso seguro en el Hospital Mount Sinai, donde sus credenciales médicas nos dieron una cobertura perfecta. Mira estos patrones de transacción, señaló la doctora Wong, su algoritmo destacando movimientos financieros sospechosos en tiempo real a través de múltiples pantallas. 3. Fundaciones bajo ataque activo, reportó. Están tratando de forzar transferencias de fondos de emergencia antes de que podamos bloquear las cuentas. La Fundación Ambiental de Margaret Chen acaba de detectar un intento de acceso no autorizado, anunció Rebecca. Alguien está tratando de anular sus protocolos de seguridad. Estudié el patrón, reconociendo elementos del manual de Marcus. Están usando la misma puerta trasera que instaló en nuestros sistemas. Compartan la firma con la unidad cibernética del FBI, ordené. El equipo de la agente Liu se movió con precisión, sus teclados sonando en sincronización urgente. Lo tenemos, informó. Estamos rastreando la intrusión hasta... Interesante. Una oficina privada en la Trump Tower. El despacho de Victor Sterling, aportó Elizabeth, sacando su perfil, otro de sus asesores financieros de lengua afilada, actualmente comprometido con la doctora Lauren Sullivan, la investigadora en neurociencia. Interrumpí, las piezas encajando en mi mente. La que está desarrollando tratamientos alternativos para el trauma cerebral, confirmó Rebecca. Y adivina qué compañía farmacéutica competidora acaba de recibir una misteriosa afluencia de fondos, una de las empresas fantasma de Sterling. No solo están apuntando a las fundaciones ahora, terminó Elizabeth con gravedad. Están saboteando activamente investigaciones médicas cruciales. Mi teléfono vibró con un mensaje urgente de Diana Winters. Sterling está intentando convocar una reunión de junta de emergencia en la fundación de Sullivan. Afirma tener pruebas de mala conducta financiera. Clásica distracción, comentó la agente Lee. Crear caos mientras vacían las cuentas. Esta vez no, decidí, tomando mi abrigo. Elizabeth, ¿qué tanto conoces a la doctora Sullivan? Hemos presentado en las mismas conferencias. Es brillante. Su trabajo podría revolucionar el tratamiento del trauma. Entonces paguémosle una visita antes de que Sterling implemente su plan. Rebecca, coordina con el equipo del FBI. Cuando Sterling intente acceder a esas cuentas, estaremos esperando. La agente le lo prometió, su equipo ya en posición. El trayecto hacia las instalaciones de investigación de la doctora Sullivan se sintió interminable, incluso con escolta policial. Elizabeth aprovechó el tiempo para ponerme al tanto sobre el trabajo de Lauren. Estudios innovadores que podrían ayudar a miles de pacientes, todos en riesgo debido a la codicia de Sterling. Igual que los ensayos pediátricos que Marcus desvió, comenté, la ira alimentando mi determinación. No solo están robando dinero, están robando esperanza a los pacientes que necesitan estos tratamientos. Encontramos a Lauren en su laboratorio, rodeada de datos de investigación y ajena al asalto financiero que se estaba montando contra el trabajo de su vida. Su escepticismo inicial ante nuestra visita inesperada se transformó en furia concentrada cuando presentamos las pruebas. Las aprobaciones retrasadas de los equipos, se dio cuenta, revisando la documentación. Las revisiones administrativas, que seguían estancando nuestros ensayos. Víctor insistió en que estaba acelerando todo, pero estaba creando retrasos intencionados. Elizabeth lo confirmó, añadí, dándole tiempo a las empresas competidoras para ponerse al día, usando tus propios fondos desviados para financiar su investigación.
Las manos de Lauren temblaron ligeramente, pero su voz permaneció firme. Muéstrenme todo, durante la siguiente hora. La guiamos a través de la metodología de la red, usando la experiencia de nuestra fundación como un caso de estudio. Su mente científica captó rápidamente los patrones, las manipulaciones, las engañosas construcciones. La reunión de la Junta, dijo de repente mirando su teléfono, es en 30 minutos. Víctor presentará su evidencia de mala gestión, intentando forzar protocolos de emergencia, dándole control sobre las cuentas de la fundación. Lo haré, terminé. A menos que yo presente mi propia evidencia. La expresión de Lauren se endureció en algo que hubiera hecho que mi abuela se sintiera orgullosa. Doctora Chen, ¿estaría dispuesta a acompañarme a esta reunión? Su experiencia podría ayudar a la Junta a entender exactamente qué ha estado sucediendo con nuestra línea de tiempo de investigación. Elizabeth sonrió. Sería un honor. Y creo que el equipo de la agente Lee tendrá algunas ideas interesantes que aportar sobre ciertas transacciones financieras. Hablando de transacciones, la voz de Rebecca llegó a través de nuestros auriculares. Sterling acaba de intentar acceder a los protocolos de transferencia de emergencia. Sus credenciales han sido revocadas, y los agentes del FBI actualmente están explicando cargos federales de fraude a su personal de oficina. Lauren se recompuso, reuniendo las pruebas que le habíamos proporcionado. ¿Vamos a mostrarles a mi Junta exactamente a quién han estado confiando sus inversiones? Pensé en Marcus, en todas las vidas que estos hombres habían destruido casualmente en su búsqueda de ganancias. Después de ti, doctora Sullivan, creo que es hora de que otra fundación recupere lo que es suyo. La sala de la Junta de la Fundación. Sullivan crujió de tensión mientras Víctor Sterling presentaba su caso. Cada gesto, cada tono cuidadosamente modulados, me recordaban a Marcus. La misma preocupación ensayada, la misma falsa sinceridad, por lo doloroso que es. Se dirigió a la Junta, su mano descansando protectora sobre el hombro de Lauren. La evidencia de mala gestión financiera es clara. Para la protección de la Fundación, necesitamos implementar protocolos de emergencia inmediatamente. Lauren permaneció perfectamente inmóvil, permitiendo su exhibición condescendiente, mientras el equipo de la agente Lee grababa todo desde 1920, la furgoneta de vigilancia fuera del edificio. Estos movimientos financieros, continuó Sterling, mostrando cuidadosamente los datos seleccionados, muestran patrones preocupantes en la asignación de fondos, particularmente en nuestra división de investigación. Patrones realmente interesantes, respondió Lauren por primera vez, su voz llevando un sutil acero. Tal vez deberíamos examinarlos más de cerca. Doctora Chen, ¿le gustaría compartir su análisis? Sterling vaciló ligeramente al ver cómo Elizabeth se ponía de pie, dominando la sala con autoridad silenciosa. Por supuesto, pero primero, creo que la Junta debería ver los registros completos de las transacciones, incluyendo aquellas canalizadas a través de empresas fantasma en Singapur. No estoy seguro de lo que estás insinuando, intentó protestar Sterling, pero Elizabeth ya estaba accediendo al sistema de visualización, superponiendo el análisis financiero integral de la doctora Wong. Estos son los flujos reales de fondos, explicó Elizabeth, destacando los patrones sospechosos. Noten cómo los retrasos en la investigación coinciden perfectamente con las inversiones en compañías farmacéuticas competidoras, compañías que, curiosamente, están conectadas con los proyectos privados de Sterling. Los miembros de la Junta se inclinaron hacia adelante, sus expresiones pasando de la confusión a la comprensión creciente. El rostro de Sterling se tensó casi imperceptiblemente. «Esto es absurdo», protestó. «Lauren, seguro que no crees que seas parte de una red de fraude sofisticada que está atacando a las fundaciones de investigación médica». Lauren se levantó, apartando su mano. «Que deliberadamente retrasaste ensayos cruciales mientras canalizabas dinero hacia competidores. La evidencia es bastante convincente, Víctor. Evidencia recolectada por extraños.
intentó Sterling, mirando desesperado a los miembros de la Junta. No pueden tomar esto en serio. La señora Reynolds no es precisamente una extraña en este tipo de situaciones, interrumpió Elizabeth suavemente. Tal vez te gustaría explicar tu conexión con Marcus Reynolds y los otros miembros de tu red que actualmente están siendo arrestados en 3 ciudades. La compostura de Sterling se rompió. Sus ojos se dirigieron a la puerta, donde la agente, Leo, ahora estaba de pie con 2 colegas. El patrón es fascinante, añadí acercándome a la pantalla. Fundaciones Objetivo, realizando investigaciones médicas cruciales. Insertan parejas románticas en posiciones de control financiero. Luego socavan sistemáticamente el progreso mientras roban fondos. Mi esposo usó el mismo manual, añadió Elizabeth. Ex esposo. Corrigió con ligera satisfacción, actualmente explicando sus metodologías a los fiscales federales. Esto es un error, insistió Sterling, pero su voz había perdido su tono autoritario. Estas transacciones fueron aprobadas por firmas falsificadas de la Junta. Terminó. Lauren, justo como los protocolos de emergencia que tan ansioso estás por implementar hoy. Agente Leu, creo que tiene algo que agregar. La agente del FBI dio un paso al frente. Víctor Sterling, tenemos una orden de arresto en su contra por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para cometer delitos financieros. No pueden hacer esto, balbuceó Sterling mientras los agentes se acercaban para detenerlo. Lauren, después de todo lo que robaste, la voz de Lauren fue de hielo. Los ensayos retrasados que costaron a los pacientes tiempo valioso. Los fondos desviados que podrían haber ayudado a miles. La Junta también necesita ver esto, añadió Elizabeth mostrando nuevos datos. Documentación completa de cómo la red de Sterling socavó sistemáticamente la investigación médica para beneficiar sus posiciones de inversión. Sterling se quedó en silencio a medida que la evidencia se acumulaba en la pantalla. Los miembros de la Junta, que hace unos minutos parecían escépticos, ahora observaban con creciente ira al darse cuenta del alcance del engaño. Doctora Sullivan, habló finalmente la presidenta de la Junta. Creo que le debemos una disculpa y un profundo agradecimiento por traer esto a nuestra atención. Gracias a la señora Reynolds y a la doctora Chen, respondió Lauren. Reconocieron el patrón y nos ayudaron a detenerlo antes de que pudiera completar el robo. Mi teléfono vibró con actualizaciones de Rebecca. 3 miembros más de la red están bajo custodia en Boston. La Fundación Diana Winters ya está implementando los nuevos protocolos de seguridad. Hablando de seguridad, Elizabeth se dirigió a la Junta. Hemos desarrollado medidas de protección mejoradas, diseñadas específicamente para prevenir este tipo de infiltración. Si están interesados. Creo que sí, declaró la presidenta, mirando cómo conducían a Sterling fuera de la sala. Estamos muy interesados en todo lo que nos ayude a proteger nuestra misión. La investigación de la doctora Sullivan es demasiado importante para ponerla en riesgo. Entonces discutamos los próximos pasos, sugirió Lauren, su tranquila autoridad llenando el espacio que Sterling había ocupado con su alarde. Comenzando con la reinstauración de los ensayos retrasados y asegurando nuestra estructura de financiamiento. Intercambié una mirada cómplice con Elizabeth, otra fundación asegurada, otra pieza de la red desmantelada, pero todos sabíamos que esto no solo se trataba de protección. Se trata de restauración, respondí. Restaurar la fe, restaurar el progreso, restaurar el trabajo vital que estas fundaciones estaban destinadas a realizar. Apuntaron a las fundaciones de investigación médica, específicamente, observó Elizabeth más tarde, mientras dejábamos el edificio. Sabían que estas organizaciones estarían demasiado enfocadas en sus misiones para esperar este tipo de traición calculada. Entonces asegurémonos, respondí, pensando en el legado de mi abuela, de que nunca vuelvan a cometer ese error. La siguiente semana se desarrolló como un ballet cuidadosamente coreografiado de justicia. Desde nuestro centro de comando, ahora expandido para ocupar un ala segura del hospital Mount Sea, vimos cómo la red se desmoronaba pieza por pieza.
Las autoridades de Singapur han congelado la última de sus cuentas conocidas, informó la agente Leu, actualizando nuestra pantalla central. Los fondos recuperados totalizan casi $40 millones. Diana Winters llegó con nueva información de Boston. La Junta de la Fundación Anderson acaba de votar para implementar nuestros protocolos de seguridad. 3 organizaciones más de investigación médica han solicitado lo mismo. El algoritmo de la doctora Wong captó otro intento de acceso no autorizado, añadió Rebecca. Una fundación en Chicago. Aún estaban en las primeras etapas de infiltración. Elizabeth estudió el software de reconocimiento de patrones, ahora mejorado con los datos del nuevo caso. Específicamente apuntaron a investigaciones que competían con sus posiciones de inversión, dijo, señalando el solapamiento del B900 portafolio. Examiné la visualización, notando cómo las inversiones de la red seguían perfectamente las prioridades de investigación de las fundaciones objetivo. No solo estaban robando dinero, comenté. Estaban comprando tiempo, retrasando los avances que habrían amenazado sus posiciones en el mercado. La FDA está revisando todos los ensayos clínicos relacionados, anunció Lauren Sullivan, uniéndose a nosotros con una pila de informes. En particular aquellos que mostraron retrasos sospechosos o competencia inesperada de empresas vinculadas a nuestra red. El alcance de su manipulación fue asombroso. Las vidas se vieron impactadas, los tratamientos retrasados, todo para proteger sus márgenes de beneficio. Pero ahora, al ver a estas brillantes mujeres trabajar juntas para reconstruir, sentí que la visión de mi abuela tomaba una nueva forma. The New York Times está publicando un reportaje, notó Rebecca. Lo están llamando los depredadores de las fundaciones. Varias víctimas más han salido a la luz. Bien, declaró Diana con firmeza. Cuantas más personas entiendan su metodología, más difícil será para otros replicarla. Mi teléfono vibró con una actualización de los fiscales de Marcus. Han alcanzado un acuerdo de culpabilidad. A cambio de una sentencia reducida, está proporcionando detalles sobre operaciones que aún no hemos descubierto. Los abogados de Víctor están tratando de negociar algo similar. No se dan cuenta de que ya tenemos todo lo que necesitamos, añadió. Lauren, con un leve toque de acero en su voz. Elizabeth manipuló la visualización de datos, destacando nuevos patrones. Miren esto, dijo. Cada fundación que atacaron tenía alguna conexión con la red de investigación original de Regina. Estaban atacando sistemáticamente su legado. La realización fue dura. Mi abuela no solo había estado construyendo programas de investigación médica, sino que había estado creando una red de mujeres poderosas, apoyando el avance científico crucial, la misma red que estos hombres intentaron desmantelar. Pero no entendieron lo que realmente estaban atacando. En lugar de destruir la red de Regina, observó Diana, nos obligaron a reconstruirla más fuerte que nunca. El sistema de la doctora, Wong emitió una nueva alerta. Movimiento en las cuentas de la Fundación de Chicago, informó. Alguien está tratando de ejecutar una transferencia utilizando credenciales robadas previamente. Ya no más, respondió Rebecca, sus dedos volando sobre su teclado. Los nuevos protocolos de seguridad ya están en funcionamiento. Intentar acceder a cualquier fundación comprometida ahora activa un bloqueo inmediato e investigación. La compañía farmacéutica vinculada a la operación de Sterling está enfrentando una investigación de la SEC, informó la agente Leu. Su valor accionario está cayendo libremente a medida que los inversores se dan cuenta de cuánto de su ventaja en la investigación provino de sabotear proyectos legítimos. El teléfono de Lauren sonó con noticias de su laboratorio. Los ensayos, retrasados, están de vuelta en marcha con el financiamiento restaurado. Podemos acelerar el cronograma, tal vez incluso recuperar el terreno perdido. Eso es lo que nunca entendieron, musitó Elizabeth, haciendo eco de la sabiduría de mi abuela. La investigación médica no se trata solo de dinero. Se trata de esperanza, de posibilidades, de salvar vidas.
Diana señaló la creciente red que se mostraba en nuestra pantalla. Cada fundación que atacaron ahora forma parte de nuestra red de seguridad. Estamos compartiendo información, recursos, protegiéndonos unas a otras y avanzando en la investigación que intentaron suprimir. Juntas somos más fuertes que su codicia, añadí, pensando en todos los pacientes que esperan avances. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje, esta vez de la Sociedad de Preservación Histórica. Quieren declarar la casa como patrimonio, informé a Elizabeth, reconociendo su rol tanto en la filantropía médica como en la exposición del MASTI. Fraude financiero. Elizabeth sonrió, comprendiendo la simetría. A Regina le agradaría que su hogar se convirtiera en un símbolo de protección para otros contra los depredadores. Hablando de protección, interrumpió Rebecca. 3 fundaciones más han solicitado nuestro paquete de seguridad, todas dirigidas por mujeres, todas haciendo investigación médica crucial. Envíales todo, decidí. Los protocolos de seguridad, el software, de reconocimiento de patrones, las señales de advertencia que hemos identificado. Es hora de expandir aún más la red de Regina. La tableta de la agente le mostró nuevas notificaciones de arrestos. 2 miembros más de la red bajo custodia, en Londres. Interpol está coordinando con unidades de crímenes financieros a nivel mundial. Bien, dijo Elizabeth con firmeza. Que vean que atacar a estas fundaciones tiene consecuencias, que no solo estamos protegiendo lo nuestro, sino construyendo algo que nunca podrán corromper. Un mes después del arresto de Victor Sterling, me encontraba en el estudio de mi abuela, ahora oficialmente la oficina de investigación de Elizabeth, observando las hojas de otoño bailar sobre los jardines victorianos restaurados. La casa se había transformado de un objetivo de fraude en una fortaleza de protección. Sus paredes históricas ahora albergaban el centro nervioso de nuestra red de seguridad de la Fundación. Los ensayos pediátricos muestran un progreso notable, informó Elizabeth, revisando datos en su tableta. Sin los retrasos artificiales, el FI. Equipo de Lauren ya había alcanzado hitos significativos. 3 nuevos protocolos de tratamiento aprobados para pruebas, añadió la doctora Wong desde su estación de trabajo. La FDA los aceleró una vez que comprendieron cómo la red había detenido deliberadamente la investigación. Rebecca entró con nueva información de nuestro sistema de monitoreo ampliado. 2 nuevos intentos de infiltración en fundaciones, identificados y detenidos esta semana. Los signos de advertencia fueron captados de inmediato. ¿Dónde? Pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Boston y Chicago, respondió Rebecca. Ambos siguen el mismo patrón: asesores financieros encantadores, arreglos misteriosos de reuniones, intereses románticos repentinos en los líderes de las fundaciones. Pero ahora los vemos venir, observó Diana, uniéndose a nosotros con su propia actualización. Los nuevos protocolos de seguridad de la Fundación Anderson marcaron a un candidato sospechoso para la Junta ayer. La revisión de antecedentes reveló vínculos con miembros conocidos de la red. Mi teléfono vibró con un mensaje de la agente Leu. La cooperación de Marcus ha revelado 3 nuevas células operativas, lo que ha llevado a una ola de nuevos arrestos. La red que parecía tan sofisticada se está desmoronando como un tejido barato. El estatus de patrimonio de la casa fue aprobado, comentó Elizabeth, señalando la notificación oficial sobre mi escritorio. La Junta de Preservación estuvo particularmente conmovida por su papel en proteger otras propiedades históricas del fraude. Sonreí, pensando en la meticulosa atención de mi abuela a cada detalle arquitectónico. Siempre decía que este lugar estaba destinado a proteger más que solo la historia de nuestra familia. Hablando de protección, interrumpió la doctora Wong. El algoritmo acaba de señalar actividad inusual en Seattle, un patrón que coincide con las primeras etapas de su técnica de infiltración. Diana se acercó a examinar los datos. El mismo enfoque que usaron con la Fundación Anderson, comentó. Se están volviendo predecibles porque están desesperados. Sus métodos habituales están comprometidos. Sus contactos bajo investigación. Están recurriendo a lo que conocen, explicó Rebecca.
Entonces asegurémonos de que Seattle no se convierta en otra víctima. Decidí. Diana, ¿estarías dispuesta a intervenir? Tu experiencia con sus técnicas sería invaluable. Ya, estoy lista, confirmó. Lauren aceptó acompañarme. Nada como dos víctimas reformadas para ayudar a detectar las señales de advertencia, comentó Elizabeth. Elizabeth manipuló nuestra pantalla principal, mostrando la creciente red de Cintos May, fundaciones protegidas. Cada punto de luz representaba un bastión contra el fraude, un faro de confianza restaurada y misión renovada. La compañía farmacéutica que respaldó la operación de Sterling está enfrentando demandas colectivas, informó Rebecca. Los pacientes cuyos tratamientos se retrasaron están exigiendo responsabilidad, como deberían, Elizabeth dijo con firmeza. El costo humano de su manipulación va mucho más allá del fraude financiero. Mi teléfono se iluminó con una nueva actualización, esta vez del centro penitenciario donde Marcus estaba cumpliendo su sentencia. Está ofreciendo más información sobre las operaciones de la red a cambio de un traslado a una instalación de seguridad más baja. Todavía no lo entienden, observó Diana, leyendo el mensaje sobre mi hombro. Piensan que esto solo se trata de dinero y negocios, porque eso fue todo lo que vieron. Nunca entendieron el verdadero valor de lo que estaban atacando. Respondí, recordando el desdén de Marcus por el legado de mi abuela. El sistema de la doctora Wong emitió una nueva alerta. 3 fundaciones más han solicitado unirse a nuestra red de seguridad, todas dirigidas por mujeres en investigación médica, todas trabajando en tratamientos innovadores. Envíales todo, instruyó Elizabeth. Los protocolos de seguridad, el software de reconocimiento de patrones, las señales de advertencia que hemos documentado y conéctalas con Diana y Lauren para sesiones de información personalizadas. Estudié la creciente red de conexiones en Minna-Tientus en nuestra pantalla. Cada línea representaba información compartida, protección mutua, fuerza colaborativa. Lo que la red había intentado destruir, ahora se usaba para asegurar que sus métodos nunca pudieran volver a tener éxito. Regina. Estaría orgullosa, dijo Elizabeth suavemente, uniéndose a mí en la ventana, no solo de proteger las fundaciones, sino de cómo estamos usando esa protección para avanzar en el trabajo que intentaron detener. Afuera, se instalaba una nueva escultura en el jardín, un regalo de las fundaciones que habíamos ayudado a proteger. Formas abstractas de metal se elevaban como llamas, representando transformación y renovación. La red eligió sus objetivos con cuidado, observó Rebecca. Mujeres trabajando solas, persiguiendo investigaciones cruciales, gestionando recursos significativos. Nunca esperaron que sus víctimas se unieran. Ese fue su último error, respondí, mirando cómo la escultura atrapaba la luz del otoño. Pensaron que estaban atacando objetivos aislados. En cambio, crearon una alianza que superará todos sus esquemas. 6 meses después del intento de Marcus de vender mi casa, me encontraba en el invernadero restaurado de la mansión victoriana, observando a Elizabeth instruir a un nuevo grupo de líderes de fundaciones. El espacio que una vez fue testigo de la traición de mi esposo, ahora servía como centro de capacitación para proteger a otras organizaciones de esquemas similares. La metodología de la red era sistemática, explicó Elizabeth, mostrando los patrones documentados. Apuntaban específicamente a fundaciones que hacían investigaciones médicas innovadoras, usando relaciones personales para ganar control financiero. Luego usan ese control para beneficiar sus posiciones de inversión, añadió Diana desde su asiento cerca de la fuente antigua. Retrasando ensayos cruciales, redirigiendo fondos, socavando el progreso que amenaza sus ganancias. Lauren Sullivan, ahora al frente de nuestro comité de ética médica, manipuló la pantalla central. Estos son los signos de advertencia que hemos identificado. Las reuniones aparentemente casuales, los romances apresurados, el sutil aislamiento de contactos profesionales. Estudié a las mujeres reunidas, brillantes, investigadoras, filántropas dedicadas,
todas ahora armadas con el conocimiento necesario para proteger su trabajo vital. La visión de mi abuela de la fuerza colaborativa había evolucionado en algo aún más poderoso. Señora Reynolds, la agente Lew apareció en la puerta. Los números finales de la Fuerza de Tarea Internacional, los fondos recuperados, superan los $80 millones, todos siendo devueltos a las fundaciones afectadas con intereses. La SEC ha impuesto sanciones a las empresas afiliadas, lo que ha creado un fondo sustancial de restitución, añadió Rebecca, actualizando nuestra base de datos de seguridad. Mi teléfono vibró con un mensaje de la prisión de Marcus. Otro intento de negociación. Otra oferta para revelar conexiones ocultas de la red, pero ya habíamos mapeado toda su operación usando sus propios métodos en su contra. El tratamiento innovador de la Fundación Chicago ha entrado en las pruebas finales, informó la doctora Wong desde su estación de monitoreo. Sin los retrasos artificiales, están años adelante de su cronograma. ¿Y la compañía competidora que intentó robar su investigación? Preguntó Diana, aunque todos sabíamos la respuesta. Quiebra, confirmó Rebecca con satisfacción. Todo su modelo de negocio dependía de suprimir avances médicos legítimos. Elizabeth se levantó y se acercó a mí, ambas observando cómo el sol de otoño jugaba a través de los vitrales restaurados del invernadero, otra pieza de la historia que Marcus había intentado liquidar. La ceremonia de la declaración de patrimonio de la casa es la próxima semana, me recordó. Quieren que todos hablemos sobre su papel en exponer la red de fraude. No solo exponerla, corrigió Loren. Transformar cada fundación que atacaron ahora es más fuerte, más segura, más conectada. Diana señaló nuestros sofisticados sistemas de monitoreo, integrados perfectamente en la arquitectura victoriana. Regina construyó este lugar para proteger más que solo propiedad. Lo construyó para proteger posibilidades. Hablando de posibilidades, interrumpió Rebecca revisando su tableta. La Fundación de Seattle acaba de confirmar su primer ensayo exitoso, el tratamiento que la red de Marcus intentó suprimir. Está mostrando resultados sin precedentes. Los diarios de mi abuela, recuperados del apartamento de Amanda, ahora formaban la base de nuestros protocolos de seguridad. Su cuidadosa observación sobre la protección de la investigación médica se había transformado en un escudo para futuras innovaciones. 4 fundaciones más han solicitado unirse a nuestra red, anunció la doctora Wong, todas previamente, abordadas por miembros de la red, ahora implementando nuestros protocolos de protección. Estudié la creciente red de conexiones en nuestra pantalla. Cada punto de luz representaba no solo una fundación asegurada, sino vidas salvadas a través de avances protegidos en la investigación, esperanza reservada, mantenida. Nunca entendieron lo que realmente estaban atacando, observó Elizabeth, haciendo eco de mis pensamientos. Ellos veían activos para robar, pero no vieron el verdadero valor de lo que estas fundaciones crean. Creación sobre destrucción, musitó Diana. Justo como lo que hemos construido a partir de sus intentos de derribarnos. La agente Lew regresó con una última actualización. Se han localizado las últimas cuentas ocultas de Marcus. Su cuidadosamente construida fachada financiera ahora está completamente desmantelada. Preguntó por la casa otra vez. Informó. Parece preocupado por su nuevo papel como sede de la red de seguridad de fundaciones. Justicia poética, comentó Loren. La propiedad que intentó robar ahora protege a otros de esquemas como los suyos. Afuera, las paredes protectoras del jardín acogían una gama de colores otoñales. La demostración de transformación y renovación de la naturaleza. La escultura que conmemoraba nuestra alianza atrapó la luz moribunda. Sus formas abstractas sugerían tanto protección como posibilidad. Regina solía decirme, dijo Elizabeth suavemente, que el verdadero legado no está en lo que guardas, sino en lo que ayudas a otros a preservar. Pensé en las cuidadosas preparaciones de mi abuela, en sus lecciones sutiles sobre poder y protección. La casa que Marcus pensó que solo era otro activo para liquidar, se había convertido en exactamente lo que ella había querido,
una fortaleza que protege la innovación, preserva el progreso y fomenta el tipo de fuerza colaborativa que ninguna red de fraude podría superar. Entonces honremos ese legado, respondí, observando a la siguiente generación de líderes de fundaciones absorber nuestra sabiduría dura, asegurando que aquellos que intenten robar la esperanza nunca vuelvan a tener éxito.